manifestaba a través de símbolos, a través de muchísimas de su creación, y vimos cómo Dios se manifestaba con fuego, aunque no necesariamente Él es fuego, cómo se manifestaba con viento, cómo se manifestaba con un terremoto, cómo se le manifestaba a los hombres a través de sueños, a través de diversas revelaciones y los sueños, y nos dedicamos un poquito ahí. Es interesante notar de que Dios le place o le plujo hablarnos a través de sueños, y sueños poderosos que se convierten en realidad. Y vimos sueños como lo de José, y vimos que en la mayoría de los casos los hombres con una intimidad o con una relación cercana al Creador tienden a recibir revelaciones más específicas o más vívidas. En el caso de hombres en las Sagradas Escrituras, se podía poner una categorización de que los que más cerca estaban del Creador, Dios les hablaba de una manera más cercana, como en el caso de Abraham, como en el caso de Moisés, al cual el mismo Dios dijo: a él le hablaré cara a cara, no por medio de simbología, no por medio de terremotos o torbellinos o de fuego. No, a él le voy a hablar cara a cara. A los demás sentar a través de sueños, a través de revelaciones cuando caen. Y hablábamos también en esa categorización de que los profetas de alto calibre, de alto nivel, se podían diferenciar de esa naturaleza, como en el caso de Balaam, que era un profeta que no tenía un calibre muy elevado, y para que él pudiera recibir un augurio divino o una revelación divina o una profecía divina, tenía que caer en sueño, o sea, tenía que irse a la cama. Por eso él le dice: venga más tarde para yo poderme acostar, para yo poder irme al lecho, y ahí se me revela la orden de Dios si lo acompaño o no, lo cual resultó en que no, luego que sí, porque Dios tenía un propósito. Entonces vemos también en el caso de Daniel como Dios, él se fue aparte después que nadie podía interpretar los sueños del emperador de la época. Él tenía que irse aparte para recibir la revelación. Entonces hablamos un poquito de eso aquí en el libro de Job. Lo que le está diciendo Eliú, el más joven de los amigos de Job. Hablamos de los amigos de Job, de Elifaz, de Bildad, de Sofar, y hablamos de Eliú, que era el más joven. Él dijo algo que es estremecedor, pues él le dice a Job, en medio del dolor, del quebranto, de la vicisitud que se encuentra el patriarca, él le dice: me he dado cuenta, sin embargo, aparte de todo lo que tú estás atravesando y de toda tu pérdida, que en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Lo que hace referencia es a de que Dios de una manera u otra le comunica al ser humano su caminar, le comunica lo que Él quiere que hagamos, pero el hombre se resiste a entender lo que Dios le está diciendo. Ok, hablamos de que, y esa va a ser la parte 2, lo que voy a mencionarle ahora. Hablamos de que principalmente en nuestra era, aunque sí hay revelaciones, aunque sí Dios nos habla a través de sueños, aunque sí Dios puede utilizar un niñito pequeño, aunque sí Dios puede utilizar incluso el azar, pues el azar era otra forma de poder establecer el sí o el no de Dios. Por eso usted escucha el Urín, el Tumín, o el vamos a echarlo a suerte para ver si la suerte recaía aquí o allá, como en el caso de Jonás. Vamos a echar suerte a ver cuál es el culpable de eso. Era una forma de Dios manifestarse a los hombres. Entonces, de una u otra manera, el azar y todo eso nos comunicaba a Dios. Pero en este tiempo, específicamente en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. Y esto lo está diciendo posiblemente el escritor de Hebreos, que a mi entender fue Pablo. Le está diciendo en esa época y en posteriores épocas, le está diciendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, aunque es cierto que el Señor se manifiesta de muchas maneras, a Él le plujo en esta generación y en generaciones futuras hablarnos a través del Hijo. ¿Alguien dice gloria? Y es la realidad. Aunque tengamos sueños y tengamos visiones, recuerde que la misma palabra nos dice
que la revelación más cierta es la que viene a través del Hijo del Dios viviente. ¿Alguien está aquí? Entonces, hablamos de muchísimas formas. No vamos a recalcarla porque entonces no nos daría tiempo desarrollar esta parte 2. Entonces quiero ir un poquito más directo a lo que es esta segunda impartición. Pero antes quiero mencionarle algo que también dije. Los métodos del Creador no están subordinados a nada, ni a nadie. Todos nosotros de una manera u otra estamos subordinados a algún sistema. Estamos subordinados al sistema, por ejemplo, de este local. Tenemos 1 hora para salir de acá. Eso es ser subordinados a una ley o a un programa establecido. Dios no. Como Dios no está subordinado a nada, pues Él es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiera. Lo que quiere decir que esto nos bastaría para comprender que Él no tiene con exactitud un modo específico para revelársenos, a menos que no sea el que acabo de mencionarle, que en estos postreros tiempos a Él le plujo comunicarnos sus verdades y su voluntad a través de su Hijo. Entonces, dicho esto, hablábamos acerca de una victoria que tuvo David, y solamente le diré para los que estaban acá y los que obviamente hoy están como nuevos sobre este mensaje, de que en esa victoria que Dios le da a David, en una misma pelea con los filisteos, Dios le dio 2 comandos diferentes. En uno le dijo: desciende o sube a pelear con el enemigo, y inmediatamente le dice: ahora vas a exterminarlos, pero ahora no desciendas, no subas. Ahora lo que quiero es que los rodee. Porque cuando pensamos en un solo comando de Dios para una sola actividad, estamos quizás limitándolo o pensando, bueno, como Dios se glorificó la semana pasada con el poderoso de Israel, le dimos chiquitica hasta que crezca. La siguiente semana pensábamos que esto se iba a caer abajo con po y pa. Entonces usted tiene una frustración. Usted dice: pero ven acá, la semana pasada hubo candela, chispa y fuego en ese coro, y esta semana lo cantamos y yo vi la gente normal, porque Dios le plujo en ese día moverse con ese tema. Hoy quizás se quiere mover en la danza, quiere que en el momento que se esté danzando ahí se derrame una unción y nos vayamos en una gloria poderosa. Entonces eso no podemos obviarlo, no podemos limitar a Dios. Entonces, a su nombre. Romanos capítulo 1 versículo 18. Aquí arrancamos rapidito ese recuento. En Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche el 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Esto es importante detallarlo, porque lo que me está diciendo aquí el apóstol, que lo que Dios quiere que se sepa de él, él mismo lo da a conocer. Lo que quiere decir también lo contrario: si Dios no quiere que de él se sepa algo, pues no lo va a dar a conocer. Para los que tratan de buscar revelaciones más allá de lo que Dios mismo no permite que se conozca de él. Por eso nos metemos en tremendos líos, porque a veces queremos buscar tantas revelaciones y meternos en tantos misterios y en tantas cosas que Dios mismo no ha revelado. Y si Dios no ha revelado algo y yo salto con que tengo dicha revelación, esa revelación yo la tengo errónea y de las tinieblas. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿Me siguen? Versículo 20. Entonces, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuche, la principal forma de que Dios se ha revelado a la humanidad es a través de la misma creación. Esa creación, que en una parte fue invisible y se manifestó de forma visible, da a entender de que el Dios invisible que hizo las cosas posibles visibles es para que entendiéramos que Él es real, el que sustenta todas las cosas. Pero aún más, ¿cómo explicar esto? Porque
si yo conozco de Él lo que Él quiere que yo conozca de Él, tengo que irme a lo que dice su palabra. Tengo que fijarme en la creación. Tengo que fijarme en las medidas de la tierra, en el orden perfecto para que todo funcione, en el orden de cómo están retiradas las aguas, en las alturas de las montañas, en la colocación exacta de la luna para que ayude a las mareas o para que el eje de la tierra se mantenga en el lugar exacto. Y me llama mucho la atención lo que dice invisible y que se hace visible. Y voy a hablarles, por ejemplo, del aire. Y usted dirá, el pastor viene con una clase de química, de filosofía, de qué sé yo, qué raro. Y le voy a hablar del aire. Hay una diferencia entre aire y oxígeno. Aire y oxígeno son la misma cosa. No, el aire es una mezcla de gases y tiene el 78% de nitrógeno y el oxígeno un 21%. Lo que quiere decir que lo que usted y yo necesitamos de ese aire invisible es el 21% para respirar. O sea, el aire es todo lo que, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, todo lo que está en la atmósfera. Entonces, de esa mezcla o dentro de esa mezcla se encuentra solo el 21% que hace que funcionen nuestros pulmones, que se irradie a todo nuestro sistema, a todos los tejidos y entonces lo utilicemos. Pero ¿qué pasa? ¿El aire es invisible? No, no necesariamente. El aire es plenamente visible cuando a la distancia usted observa cómo se comprime y cómo el sol le da y lo puede ver manifestado en el viento. Por esa razón, a más distancia usted puede apreciar el aire, porque ese aire a la distancia con el reflejo del sol, entonces usted ve el cielo azul. De una manera u otra, esa cosa invisible Dios la hizo visible para que usted y yo vivamos y entendamos que si vivimos, por Él vivimos. A su nombre sea la gloria. Eso es algo impresionante. Entonces dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, y está hablando de gente que conoció a Dios. Y esto es importante que usted lo entienda, porque la mayoría de las escrituras, usted cree que está solo para indoctos o para gentiles que no conocen la palabra. Lo que no sabemos es que en su esencia, la mayoría, por no decir todas las cartas, estaban relacionadas con hombres y mujeres que se sentaban en sinagogas y que conocían a Dios y que fueron instruidos en Dios. O sea que toda esta palabra, incluso a ustedes o a nosotros que se nos está entregando, es de hombres que conocemos y de mujeres que conocen al Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La creación es la clara y viva imagen de la representación de la existencia de Dios. El que no puede entender esto jamás va a ser sabio y entendido para poder interpretar de que todo lo que usted ve de la naturaleza y de la creación misma te grita a voces: tengo un dueño, tengo alguien que me creó y alguien que me sustenta. Alaba su nombre, adora su nombre. El que no entiende esto tan sencillo como pararse en el mar y poder ver el largo, lo ancho, la composición y todo esto, entonces dice que es un necio. Cuando los hombres tratan la creación con una veneración más allá del que la creó, también es un necio, y peor, es una persona idólatra. Y profesando ser sabio, se hicieron necios. Ahí es que entra que hombres y mujeres en este tiempo se han dedicado a venerar la naturaleza, porque usted cree que se le pone el nombre de la madre naturaleza y suena bonito cuando usted dice: oh, la madre naturaleza. No puede ser la madre naturaleza, pues la naturaleza no tiene mamá. Es una forma de cómo desviar la atención del Creador bendito por los siglos, porque esa naturaleza, esos seres vivientes y todo lo que subsiste lo creó Dios Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces yo no puedo venerar a un árbol, yo no puedo venerar al mar.
Yo no puedo venerar los ríos. Por más impresionante que sean las montañas, yo no puedo venerarla. Yo no puedo venerar la montaña más alta del sistema solar, que es el Monte Olimpo, que se encuentra en el planeta Marte, que tiene unos 20 kilómetros hacia arriba. No puedo hacerlo porque esa montaña, que parece una tutuma en Marte, el mismo Dios que yo le sirvo fue que la creó. Entonces, cuando yo adoro, sirvo, le rindo pleitesía a una criatura en vez del creador, soy un necio. Dice, puedo profesar ser sabio. Profesar, que viene de profesión, de algo que adquirí, de que logré algo que digo. Solamente lo profeso. Pero el que yo profese algo no quiere decir que lo soy. Yo profeso ser sabio y entendido, pero me quemo en lo más sencillo cuando no le rindo adoración al Creador bendito por los siglos. Todas las formas y maneras que Dios utiliza para comunicarse con los seres humanos, pero la que más le plujo fue comunicárnosla después de toda la naturaleza y todo lo creado, fue a través de su Hijo. En los postreros días, entiéndanlo, le plujo a Dios hablarnos a través del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, dice, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahí busca, porque el ser humano es creativo. El ser humano dice, bueno, puedo adorar la naturaleza, pero hay otros que dicen, no, yo necesito algo con más excelso, algo más elevado. Ya pasé de la naturaleza del planeta Tierra y seguí para los astros y adoro a Venus o a Júpiter, como los griegos, o a Mercurio. O sea, se fueron para los planetas y dicen, déjame ver, me voy para Orión, me voy para constelaciones o las Pléyades. Pero hay otros más creativos y dicen, eso aún está por debajo. Ahora tenemos que adorar y rendirle pleitesía a lo invisible, a potestades, a deidades, a ángeles. Y comenzamos con que el ángel de la guarda, dulce compañía, no me abandone ni de noche ni de día. O comenzamos a ver esas deidades celestiales como para venerarla. Pero dice aquí que Dios, hablando muchas veces a través de los profetas, hoy le plujo a través del Hijo, dice que ese Hijo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelencia a nombre que ellos. Para cuando alguien diga, bueno, se le puede honrar a un ángel, se le puede honrar. No, son mensajeros del Dios vivo, pero nadie está por encima de nuestro Mashiach. Dale un aplauso al Señor. Vamos a entrar en materia. Escuche, el libro de Mateo capítulo 12 dice algo interesante. En la generación, hablando de una generación perversa, dice Mateo que Jesús se enfrentaba una vez más a aquellos detractores, burladores, pero también aquellos que profesaban ser sabios, maestros, doctos de la ley. Gente que amanecía en la sinagoga, que se conocían el decálogo de arriba abajo y de abajo arriba, a lo largo y a lo ancho. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de gente bien capacitada, bien instruida. Y me llama la atención el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Para los que llevan anotaciones, los perversos son los que más demandan señales para creer en Dios. En todas las generaciones, si usted quiere buscar algo que conecte con un perverso con otro, en todas las generaciones busque de que las personas, mientras más malas son, más demandan una señal para creer en el Dios que tú le predicas. En todas las épocas. Por eso dice Mateo capítulo 12, la generación perversa demanda una señal. Los judíos específicamente eran hombres y mujeres que le encantaban las señales. Esas personas vivían de señales. Era una época que se entiende, pues las señales estaban a flor de piel.
vivieron en medio de profetas, vivieron en medio de reyes, vivieron en medio de hombres con una unción sobrenatural y veían constantemente. De hecho, solo por ser hospitalarios se le aparecían ángeles y dormían en las habitaciones y tenían ángeles ahí. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Por eso Corintios capítulo 1:22 dice: porque los judíos piden señales, son expertos en pedir señales, pero los malos, los inicuos y los perversos utilizan la solicitud de señal como quien dice: a mí hay que demostrarme de dónde tú vienes y quién tú eres para yo creer que tú eres enviado de Dios. Entonces por eso Mashiach dice: esta generación perversa, no a todos, pues habían hombres y mujeres buenos en ese lugar que creían en Jesús como el Salvador y sabían que Él había venido de parte de Dios, pero había un grupo de nefastos. Wow, qué palabra, nefastos. Había un grupo de delincuentes espirituales, como lo hay en todas las generaciones, que cuando tú le predicas le dicen: yo no creo a menos que se me aparezca una señal. Yo tengo que ver un trueno, yo tengo que ver un rayo, yo tengo que ver fuego, yo tengo que ver que la tierra se sacuda, yo tengo que ver que me aparezca un dinero por ahí. Todos los perversos demandan señal. Y él le dijo lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, no solamente de su época, sino también de esta época. La generación mala siempre va a demandar señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Es una señal sencilla, pero de una u otra manera Dios habla, pero el hombre no entiende. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la tierra durante 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre, como estuvo Jonás dentro del vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el vientre de la tierra. Entonces escuche esta profecía apocalíptica después de él haberles revelado esa señal. Ustedes quieren señal, les voy a dar la más poderosa y la más contundente. Les dijo: los hombres de Nínive se levantarán en juicio cuando llegue el momento del juicio del gran trono blanco y van a condenar a ustedes, a la generación que Jesús le estaba hablando, porque ellos, cuando Jonás, pregonero de Dios y profeta, les anunció arrepentimiento, se convirtieron. Pero cuando llegue el momento del juicio, ellos se levantarán y lo van a señalar a cada uno de ustedes y le van a decir: nosotros, siglos atrás, a través de las profecías de Jonás, nos arrepentimos, nos humillamos y nos convertimos. Pero ustedes, que tienen de frente a alguien más grande que Jonás, no le hicieron caso. Alaba su gloria. Escuche, no le hicieron caso. Y uno más grande que Jonás se encuentra aquí. Escuche más. Esto es tremendo. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. En aquel tiempo, cuando toque el momento del juicio, una mujer llamada la reina del sur se va a levantar y va a condenar esta generación. Y le va a decir: ¿por qué? Yo vine de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. En otras palabras, la reina del sur es una reina de Etiopía llamada Maqueda, que se cree que tuvo unos amoríos con Salomón. Ella escuchó de la prosperidad de Salomón, escuchó de sus riquezas, escuchó de su ejército, pero lo que más le llamó la atención era la sabiduría de Salomón. Y dice que hizo un viaje. Desde donde salió en Etiopía, habían aproximadamente unos 2.570 kilómetros. Hoy en día quizás son algunas 7 u 8 horas en avión. Esa distancia está exactamente, la busqué en el mapa, de aquí al Ecuador. En 2 aviones, no sé si hay vuelo directo, se llega en unas 6 horas al Ecuador. Si usted hace eso en guagua, estamos hablando de muchas horas. Imagínese eso en camello. Dice que ella, de lejana distancia, escuchó lo que Dios estaba haciendo con Israel, lo que Dios estaba haciendo con ese hombre, cómo lo escogió y la sabiduría que poseía, y dio un viaje desde los confines de la tierra, casi 3.000 kilómetros, para conocer a Salomón. Y que dice Primera de Reyes:
Y cuando la reina de Saba o Maqueda vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, las comodidades y todos los palacios y los vestidos de los que le servían, todos sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía a la casa de Jehová, quedó atónita, asombrada, perpleja, estupefacta, patidifusa. Quedó impresionada con todo lo que Dios le había dado a este hombre. Y lo bendijo y dijo: sea bendito Jehová, como te ha exaltado, te ha bendecido. Entonces lo que está diciendo aquí Mashiach, esa mujer, cuando llegue el momento del juicio, se va a levantar y va a condenarlo a todos ustedes, porque ella hizo una travesía de casi 3,000 kilómetros para conocer la sabiduría de Salomón. Hello, aquí hay uno predicándole que fue el que le dio esa sabiduría a Salomón. Alaba su gloria. Y ni aún así ustedes creen. Si usted quiere, le puedo dar un aplauso al Señor. Pero el hombre no entiende. No. Y lo principal que no entiende es con respecto al prójimo. Y voy a referirme al libro de Levítico, Vayikra. ¿Por qué tengo que irme a Levítico? Porque aunque Mashiach utiliza, aunque vemos en el Nuevo Testamento el Señor hablar acerca de los mandamientos y lo condensa en dos, del que le voy a hablar es del segundo, quiero leerle con detalle lo que incluye amar al prójimo, pero no con tanto detalle porque el tiempo no nos da, sino un poquito más detallado lo que el Señor quiso decirle cuando se refirió a guardar el mandamiento de que nos amemos los unos a los otros. Levítico 19:11, para los que guardan anotaciones, dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Ya comenzamos mal, pastor. Porque si hay algo que ha manifestado la condición del ser humano en este tiempo, es el hurto. Eso está de una manera tal que los que no hurtan serían los raros. Y más como se mueven los gobiernos y como se mueven muchísimas empresas. Dice: no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, de Jehová tu Dios. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Fíjese qué detalle incluye amar al prójimo. De que si usted tiene un dinero que le pertenece a alguien y puede dárselo, no espere hasta los próximos días para hacerlo. No lo oprima, porque posiblemente esa persona está urgente o desesperadamente aguardando la bendición, pero usted se la retiene. No maldecirás al sordo. Escuche, interesante. O sea, no te burles de él porque no te puede escuchar. Aún eso se llama amor al prójimo. No hagas mofa del que no te puede escuchar. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. O sea, no te vas a aprovechar de la discapacidad visual que tiene un ser humano para hacerlo caer. Puede ser de manera literal, obviamente, para que tropiece o para que se dé un golpe, aprovechando un juego como él no ve. Sino que tendrás temor de tu Dios, dice yo Jehová. Pero escuche el versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que porque sea pobre, si cometió un error, no le vas a tener mucha condescendencia porque es pobre. No. No lo voy a favorecer porque es pobre, pero tampoco voy a, porque es rico, a complacerlo, sino que voy a ser correcto en la manera de aplicar la justicia para uno o para otro. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo mismo que pasa aquí cuando alguien se roba 10,000 millones de pesos, que ese lo tratan mal, pero de una manera tan mal
que las cárceles en donde los colocan tienen hasta Play 5, aire, todo. El versículo 16 yo no debería leerlo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Fíjense que en la misma oración utiliza chismear y atentar, porque cuando alguien chismea de su prójimo está atentando contra su propia vida. Pues el chisme destruye, como dice las escrituras, hasta aún a los mejores amigos lo destruye. Y a través de un chisme hay parejas que se han desbaratado y hay familias y hay amistades que se han perdido porque usted atentó contra sus vidas al chismear. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Pastor, ¿qué quiere decir este versículo? El 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Lo que quiere decir es que aunque alguien haya cometido un pecado y tú puedas aborrecer el pecado que cometió, no puedes aborrecer al hermano que pecó, porque si lo aborreces vas a ser partícipe del pecado por el cual se le acusa que cometió. ¿Alguien me entendió? Vamos a darle para atrás de nuevo. Si alguien cometió una falta, usted puede estar en contra de esa falta, detestar ese pecado, de aborrecer ese pecado, pero no la persona. Porque si aborrezco a mi hermano que pecó, voy a ser copartícipe del pecado que el hermano cometió. Lo que quiere decir es que voy a pecar de una manera indirecta por el hecho de aborrecerlo a él y me voy a hacer partícipe de su pecado. Imagínese usted si esa persona hizo un pecado bien feo, lo cual yo no debería tener ninguna parte. Usted se puede imaginar que usted aborrezca a alguien que ha hecho algo detestable. Lo detestable que hizo, al yo aborrecerlo a él como persona, me puede pegar a mi culpa. Eso está fuerte. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Eso fue lo que citó Mashiach, pero en detallado ahora. No te vengarás ni guardarás rencor. Y aquí se pone picante con lo que viene. Escuche esto. Aunque hay prójimos que no colaboran, hay prójimos que no ayudan, hay prójimos que ponen a uno contra la espada y la pared, hay prójimos que incluso lo llevan a uno hasta el límite. Señor, es verdad que tengo que amarlo, pero no hay una colaboración ni directa ni indirectamente. No me lo pone fácil. No es sencillo. Parece algo que da risa, pero es la verdad. Muchísimos de nosotros no colaboramos. No lo hacemos fácil para el otro. Hay una locura con respecto a la mujer de Lot. Y todos saben la historia. La destrucción de Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades de ese lugar de la llanura. De por su pecado horripilante, detestable, abominable, sodomía pura e idolatría, Dios decidió exterminar ese lugar. Todos saben que hay pruebas arqueológicas, que hay detalles vívidos, históricos, que han encontrado, que han desenterrado, en donde posiblemente se encuentra calcinados los restos de Sodoma y Gomorra. Y todos saben que ahí solamente se salvó un hombre llamado Lot, o que salió, su esposa que comenzó a salir y sus 2 hijas. Todos saben que esta mujer de repente, cuando el fuego y el azufre comienzan a caer, de repente mira hacia atrás. Vamos a irnos con la explicación 011-014. La explicación 011-014, buena y válida, dice que el mirar de ella hacia atrás era un claro indicio de que su alma estaba pegado a ese lugar. No estoy tratando de justificarla, pero usted se puede imaginar, ahí me casé yo, ahí viví yo, ahí compré yo mi trate, en una licuadora tenía residente. Yo acababa de comprar una secadora. Yo acababa de poner cortinas nuevas, estoy parafraseando. Yo acababa de poner en el piso un tapete de búfalo. Yo tenía esa casa nueva,
Ya hasta los vecinos me conocían y me tenían cierta consideración. Aunque estoy bloqueando, esta es la explicación sencilla: el no mirar atrás, el olvidar todo lo que queda atrás y extenderme a lo que está delante. Es una explicación maravillosa de no tener nada pendiente de un lugar que está siendo destruido. Pero hay una explicación interesante: el por qué ella se convirtió en una estatua de sal. Dice las escrituras que fue así, en una estatua de sal. Y es que no somos, escuche esto, lo suficientemente dignos para ver la destrucción de los demás. Lo voy a repetir: ni usted ni yo tenemos ninguna condición moral para deleitarnos en ver cómo alguien se quema y arde. Los que pretenden creer que es un deleite o que se sienten muy elevados espiritualmente para ver cómo el malo sufre, como he escuchado gente decir, quiero verlo arder, quiero ver cómo lo picotean en pedacitos. Y hay personas malvadas, tiránicas, que en lo humano le diré, cualquiera se deleitaría de que lo mataran aunque sea pellizco. Pero cuando yo noto mi condición, que eso fue lo que ella no pudo ver, que ella pudo ser una más de las que hubiese muerto en Sodoma y Gomorra, al mirarme en el espejo puedo entender que yo no tengo una condición moral para poderme deleitar de lo que le pasa a mi hermano, aunque se lo haya ganado. Porque el único que lo pudo ver su destrucción fue el Dios que ordenó la destrucción. El único que puede ejecutar un juicio para execrar parte de la humanidad es el Dios que usted y yo le servimos, que es santo, puro y justo. Y hay muchos rabinos que dicen que un acto de misericordia y de justicia fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y usted dirá, Dios, eso está fuerte, claro. Si por su justicia fuera, ahora mismo no solamente Sodoma y Gomorra estuviera bajo ceniza, este planeta hubiese ardido hace tiempo. Pero su misericordia, su paciencia en Yeshua de Nazaret nos ha extendido un tiempo maravilloso. Pero yo no me encuentro en una condición digna para decir como Jonás, me sentaré aquí a ver cómo masacran a Nínive. Y el Señor diciendo, oh, yo no sabía. Justo, oh, justísimo y excelentísimo profeta, santo por todos los lados, no sabía que te encontraba en una altura espiritual para que te deleitaras de todo lo que sucedió ahí. Por eso le puso esa parábola o esa enseñanza de la calabacera. No trabajaste en ella, no te esforzaste, te la puse yo en un día y en otro día se fue, y maldijiste al punto de que te querías morir. Le tuviste más amor a algo que en un día sin trabajarlo nació, creció y murió, que a toda una nación que se arrepintió y se humilló. Entonces dime, ¿dónde está tu amor? ¿O es acaso que de una u otra forma Dios nos vive hablando, pero no entendemos? Es impresionante. Lo vemos en todas partes en el día. Dios nos habla. Como le mencionaba en una oportunidad, en un mensaje, la sabiduría clama en las plazas. Aquí me enseña. Aquí esto, aquí lo otro, lo que como, lo que consumo, en los lugares que frecuento y que visito, que se perdió una bala, que esto, no, sí, se iba a morir, perfecto. Pero a muchos de esos, las madres o los padres le dijeron, no quiero que salga, no quiero que haga esto, no quiero que haga lo otro. ¿Cómo es posible que una niña de 13 años tenga 2 años casada con un hombre de 20 años? Porque se ve todo, la desgracia que recientemente pasó en el país. 13 años y ya tenía 12, a los 11, Dios guarde, mi hija tiene 10. Ella desde los 11 estaba con un hombre de 20. Entonces Dios habla de una manera y no entiende. Pero ese es solo un caso, porque en este país está lleno de adolescentes o preadolescentes ya con marido. Pero se sigue dañando el mensaje, porque de una u otra manera Dios habla, pero nosotros no entendemos. Porque a veces tenemos también esa unción de santidad tan fuerte que no nos podemos condoler de lo que le está atravesando a una persona que lo que esté atada por el diablo, atado por el sin camisa, y no lo entendemos. Pero mejor lo ejecutamos y decimos, Dios mío, cuánto yo me alegro
Yo estoy esperando esa caída para deleitarme y gozarme, no sabiendo que posiblemente a mí es que me puede caer eso. Por esa razón yo creo que esa explicación me satisfizo. Ella no tenía cualidades espirituales, ni ninguno la tenemos para deleitarnos en el error de los demás, porque nosotros somos los que seguimos. Esto no justifica lo malo que se está haciendo, pero que Dios se encargue de ser el que manda el fuego, la lava ardiente, pero no nosotros. Por eso había un mensaje. Me recuerdo en la época de adolescente y de esas prédicas relámpagos, estaba yo presente en la calle y se estaba predicando un sermón magistral de una persona que ya pasó a la eternidad. Era un sermón de eso estupendo, con esos títulos bien llamativos. Era un título como así: el diablo te va a llevar. Así se llamaba. Yo estaba ahí y algunos presentes también. Y el mensaje repetía continuamente la frase. Y cada vez que se le dirigía a los presentes, a los amigos, siempre terminaba con la frase: sí, el diablo te va a llevar. Y yo estaba delante de un amigo durante un rato largo que ya estaba cansado de escuchar la misma frase, hasta que él voció de afuera: sí, ya sé, el diablo me va a llevar. Y parece una película, pero es la realidad. Pues el mensaje debe variar mucho, pues amor y misericordia quiero para entender y comprender que no importa lo que yo haga o me esfuerce, el único que puede cambiar al ser humano es Dios, a través de Yeshua, nuestro Mesías. El único que puede cambiar al torcido, al dañado, al podrido, al vagabundo, al terco, al que está haciendo pecados horrendos, es Dios. Por más que yo me enfurezca y me exalte, el único que puede transformar es Dios. Pero eso sería para otra próxima oportunidad. O como los dos evangelistas en la guagua, uno radical y el otro sabio. Y dice que el sabio era también radical. Pues ese radical iba diciéndole en la guagua: no, arrepiéntanse, pecadores, ustedes van a arder. Los veo todos con olor a azufre. Ustedes todos se van a perder si no se arrepienten. La paila, ustedes están en orden. Y como vi una revelación en ese tiempo de que el infierno estaba por departamento, ustedes están en la sección 3B, acápite A, al lado de los calderos 8. Ahí lo veo arder. Y el sabio le dice: no, varón, así no. No, tú no puedes predicar así. Tú no puedes predicar así. El otro está: gracias, varón, porque ese hombre ya me tenía en miedo. Ya ese hombre me ha mandado tanto para allá abajo que ya yo también lo creo que me voy. Sí, es que tengo que corregirte, varón, porque tú no puedes predicar de esa manera. Porque es cierto, gusano con ojo, el diablo te va a llevar. Digo yo, pero ¿y este no era el sabio? ¿Y este no era el entendido? Entonces fíjense cómo el discurso debemos cambiarlo un poco. Por más que usted se afane, no podrá añadir un codo a su estatura. Quiero utilizar esa frase para decirle que tenemos que predicar, pero por sobre todo ser ejemplo. Queremos entender a Dios cuando Dios nos habla. Es con nuestro ejemplo, es lo que la gente ve de nosotros, lo que estamos haciendo, cómo nos comportamos, que la gente pueda decir: yo veo un modelo de Jesús en esa vida, y de ese modelo yo quiero tomarlo, porque veo que Dios es real. Porque si cambió ese hombre, si cambió esa mujer, si transformó ese ladrón, si transformó ese político, si transformó ese diputado, si transformó ese senador, si transformó toda esa gente de Senasa, si transformó toda esa gente, Dios es real. Dios es real. Pero también, si transforma a los que están metidos en la iglesia y tienen más problemas que el gobierno de Venezuela, Dios también siempre será real. Porque hay demasiado lío aquí adentro. ¿Y es por qué? Porque, como dice las Escrituras, por causa de nuestro mal testimonio, el nombre de nuestro Señor es blasfemado entre las naciones, por lo que estamos haciendo y por cómo nos estamos comportando. Pero yo sigo creyendo que de una u otra forma Dios sigue hablándonos a diario, en sueños, en visiones, a través de la naturaleza, principalmente a través de su Hijo. Y nos dice: yo sigo siendo Dios, yo sigo estando con ustedes, yo sigo cambiando, yo sigo restaurando, yo sigo sanando y yo sigo haciendo cosas. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que se acercan a Él y creen que Él es real. Denle un aplauso y póngase de pie.
Padre, gracias. Levante sus manos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. En este momento te pedimos, en el poderoso nombre de Jesús, que tu palabra en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu se deposite y que salgamos de aquí siendo hacedores de ella, que podamos ponerla por práctica, sabiendo, Dios, que tú sigues manifestándote, que tú sigues revelándotele a los hombres, que tú no te has mudado, Dios, que en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú sigues siendo el Dios de paz, el sanador por excelencia, el libertador, el que cambia las vidas, el que transforma las naciones, el amado de las naciones. Tú sigues siendo la roca, el fundamento de esta tierra. ¿Qué seríamos, Señor, sin ti? En esta hora clamo por la iglesia y la bendigo una vez más. Señor, sigue manifestándotele a cada uno de tus hijos. Sigue enderezando, sigue allanando, sigue poniendo las cosas en orden. Sigue llevándonos cada día más esa estatura del varón perfecto. Que sigamos creyendo, confiando en ti. Todo el que deposita su confianza en ti nunca jamás resbalará. Estamos confiados y seguros en tu providencia, en tu bienaventuranza para con nosotros, en cómo guarda nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos y hasta los hijos de nuestros hijos. Tú tienes el control de todo. Señor, en esta hora te pido que sigas sanando los que están enfermos en la casa. Hablamos categóricamente en el nombre de Jesús para que reciban salud y medicina a través de los méritos del Mesías. Ahora no importa la enfermedad, el dolor, lo que le hayan declarado, seguimos confiando de que son hechos sanos en el nombre de Jesús. Tú tienes el control de la familia. Tú tienes el control de nuestro país. Tú tienes el control de la congregación. Señor, seguimos confiando plenamente en ti. Gracias, Señor, porque nos hablaste al despertarnos, al ver el hermoso día que nuestros ojos pudieron contemplar. Gracias porque me sentí como David cuando veo los cielos de los cielos, las constelaciones, las pléyades. Digo que es el hombre para que te acuerdes de él, que es el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Es increíble cómo una creación tan grande está destinada para ser glorificado el Dios que la creó. Y aún así no lo hacemos. Toda la gloria es para ti, mi Dios. Lo diremos en todo momento y en todo tiempo. Te exaltaremos en toda circunstancia. Han venido, se han presentado épocas difíciles. Generación perversa van y generación perversa viene. Pero tú sigues siendo Dios. Y tu Salvador sigue siendo el único que cambia, transforma la vida por lo que hizo en la cruz. A Él sea el honor y la gloria. A otro no daremos gloria ni honor. Por eso se sentó en un lugar que es sobre todo nombre. Y así toda rodilla se dobla delante de él y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Pero para la gloria de Dios Padre, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, mira aquellos que están debilitados, que están tristes, que están pasando por dificultades espirituales fuertes, que tienen una guerra, como le solemos decir o le llamamos, Señor, en sus mentes, en sus corazones, que han cavilado muchas veces sobre sí, que se han puesto como entre dos aguas y han dicho: no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé en quién creer ni en quién confiar. Que hagan como aquel hijo que cuando se encontró en ese apuro por su desobediencia dijo: en la casa de mi padre hay de todo y yo aquí pasando hambre. Yo voy a ir a la casa de mi padre. Y es un tema especial porque habla no del templo principalmente, es ir a la presencia de Dios ahí en tu casa, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que te encuentres. Y voy a postrarme y le voy a decir: Señor, no soy merecedor que me llames tu hijo. Mira, yo he fallado, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Vuelvo arrepentido. Y cuando tú pienses
que lo que van a hacer es que te van a vestir como un jornalero y que te van a dar con la punta del pie. Te vas a sorprender. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo voy a hacer descansar. Se va a hacer una fiesta, mi hijo. Se va a hacer una fiesta, mi hija. Se va a matar el becerro gordo. Se te va a poner la mejor vestidura, el mejor calzado. Un anillo va a cubrir tu dedo y va a haber fiesta y mañana gallo. En el nombre poderoso de Jesús, acercaos confiadamente al trono de la gracia y vamos a obtener directamente el oportuno socorro. En el nombre de Jesús, que alguien diga amén. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde. Siga resplandeciendo su rostro sobre ti. Alce sobre ti su mirada y ponga en ti paz. Haga memoria de tus oraciones y de tus ofrendas. Guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Dáselo fuerte el aplauso. Aleluya. Así despedimos la transmisión con gozo.